Bien, vamos a empezar con el nuevo tema. Este tema se conoce como regresión lineal. En su programa de estudios marca dividido en dos puntos: la distribución bidimensional de frecuencia y la regresión simple. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte del curso? Bien, vamos a ver ahora haciendo una recopilación de lo que ustedes han estado trabajando y estudiando. Hemos hecho de diferentes casos y diferentes fenómenos una recopilación de datos, o sea, no la hacemos nosotros, pero nos las han tenido que dar, para que nosotros podamos generar ciertos indicadores estadísticos y ver cuál es el comportamiento de la población. Bien, en el primer parcial, nosotros estuvimos hablando sobre lo que eran las variables. Y les decía yo que ante una población, a un grupo de gentes, nosotros íbamos a tener ciertas características que nos iban a interesar de esa población. Y esas características eran las que nosotros íbamos a poder calcular y medir para poder hacer nuestros análisis estadísticos. Bien, vamos a regresar nuevamente a esa parte del curso de forma muy rápida. Pero decirles que la regresión lineal no va a ser otra cosa más que establecer un modelo matemático. Si nosotros entendemos esto del modelo matemático, vamos a saber el por qué estamos haciendo las cosas. Recuerden que algo muy importante, pues no nada más es agarrar y saber hacer los cálculos de los temas, sino también saber para qué sirve. Entonces, les traigo aquí la definición de modelo matemático, que dice que es una representación simplificada a través de ecuaciones, fórmulas o también gráficas, por aquí faltaría ponerlo, de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. La rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las cualidades y estructura de los modelos es conocida como teoría de los modelos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que, con todos los datos que hemos recopilado y con el análisis que hacemos estadístico, vamos a ver ciertos comportamientos que ya podemos decir, esto ya va a suceder así, ¿no? Yo les ponía el ejemplo en aquella ocasión referente a lo que era el esquema de la curva de crecimiento de los niños. La curva de crecimiento de los niños, después de hacer consideraciones, no sé de cuántos millones de casos de niños que se han estado midiendo por parte de los pediatras, han encontrado que los crecimientos a lo largo de los primeros meses o hasta llegar a los 2 años tienen una cierta estructura que no cambia. O sea, los niños, sí, unos niños van a ser más grandes que otros, pero siempre van a estar dentro de un rango de crecimiento y se va a esperar un crecimiento dependiendo de... El pediatra, cuando ve que crece a cierto ritmo, cuando tiene 10 meses, les puede decir, ¿saben qué? Cuando tenga 7 años el niño va a poder crecer, va a poder tener esta estatura. ¿Por qué? Porque ya está el modelo establecido. Entonces, como se comporta a los 10 meses, él va a suponer que a los 2 años se va a comportar de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven los modelos matemáticos? Pues básicamente para entender los fenómenos naturales, sociales o físicos. Y va a depender mucho de lo que nosotros queramos investigar, ¿no? Recordemos que nosotros no estamos estudiando estadística a secas, la estamos estudiando para establecer los elementos para desarrollar el análisis de una investigación educativa. Entonces, nuestro nivel de importancia va a ser primero verificar cuáles son las variables de interés. Eso también ya lo hablamos. Una vez que ya las modificamos, vamos a hacer todo el proceso estadístico, pero vamos a llegar a esto, a poder establecer un modelo matemático. Este tema ha sido importante, es como que la culminación de una serie de investigaciones. Aquí estoy hablando, ojo, no de investigaciones de vamos a estudiar un grupo de 50 alumnos, ¿eh? Para establecer un modelo matemático necesitamos una población en donde la población tipo ya pueda generar un comportamiento más general. Entonces, regularmente son investigaciones de miles de datos, no de cientos, sino estamos hablando de miles de datos. Ok. Como podemos, ahorita que está de moda todo esto, por ejemplo, les traigo la gráfica de lo que sería un modelo. Y el modelo que están planteando aquí es el del nivel de contagio.
Entonces, no me acuerdo si les había ya mostrado algo similar, pero vean, aquí están hablando una curva. Hay tres curvas. La curva negra, la curva dorada, le diría yo, y la curva como café, ¿no? Bueno, ustedes le darán otro nombre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen estas tres curvas? Establecen formas en que se va a comportar el nivel de contagio. Y dice que el escenario 1 es a 70 días, a partir del 27 de febrero a 70 días, ¿cómo se estaría comportando si nosotros tuviéramos una condición en donde no hubiera contingencia? Entonces los picos, vean, el pico, que es el punto más alto, se está dando en el momento más cercano al inicio, porque el pico está acá y los otros dos picos están por acá, ¿no? En el dorado aparece el pico más extendido y aunque es alto, de todos modos permite esta curva, al ser un poco más tenue que la negra, me permite mayor capacidad de operación. O sea, yo podría tener una capacidad de operación. Obviamente nosotros quisiéramos que este desarrollo fuera como el cafecito que está aquí abajo, ¿no? En donde el pico no es tan alto y toda esta población que está aquí distribuida en la zona negra, que está abajo de la zona negra, se distribuye igual, pero vean cómo se distribuye. Lo que hacen es que la extienden a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que el pico no sea tan alto, sino vaya en este sentido abajo, ¿no? Entonces, ya habíamos visto algo similar, pues aquí está un modelo. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, pues toman todos los datos que tienen referente a cómo se está comportando la población en México. Pero toman los de Italia, toman los de Estados Unidos, toman los de España y empiezan a sacar modelos por país para poder ver los comportamientos que ellos pueden esperar. Aquí el problema, y ya me voy a meter un poquito en la grilla, pero el problema es que todos creemos que nos están de repente mintiendo, de que no es cierto lo que están diciendo, que hay un complot, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que está sucediendo es que nosotros estamos viviendo algo en donde no hay datos para poder hacer modelos. No hay un solo dato. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí lo están sacando al día. La variabilidad que puede tener esta información siempre va a tener un sesgo. ¿Por qué? Porque no podemos estar comprometiendo certeza cuando los datos están llegando apenas, ¿sí? Entonces, estos modelos están cambiando de forma constante. Bien. Eso es lo que ustedes van a hacer para la siguiente etapa. Entonces, para eso necesitamos reconocer y recordar, ojo, dije recordar, lo que son sus cursos de bachillerato, en donde les explicaron en precálculo que había variables. Cuando ustedes empiezan a trabajar con álgebra, ustedes en primaria eran muy felices con los números, como estaban 1, 2, 3, 50, 100, y nunca cambiaban, pero de repente en secundaria se les viene encima el mundo, porque de repente les dicen que los números pueden ser como números o también pueden ser como letras. Y las letras lo que tienen de característica es que pueden estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, cuando algo está cambiando, ya no se le conoce como constante. Ahora los números se dividen en dos tipos, en constantes y en variables. Y las variables son aquellos datos que van a estar cambiando conforme hay un suceso y conforme va pasando el tiempo. Entonces, no permanecen constantes y va a haber una variabilidad, ¿sí? Por eso se llama variable, justamente. Vamos a ver que nosotros vamos a necesitar conocer dos tipos de variables. Hay muchas formas de identificar y de dividir de esquematizar el concepto de variable, pero nosotros vamos a tener dos conceptos. Uno, la variable dependiente. Es aquella que va a modificar el valor de acuerdo a cómo se modifica otra variable. Entonces, cuando una variable depende de otra, a esa la vamos a llamar variable dependiente.
Y variable independiente va a ser aquella que no necesita de la existencia o de la modificación de otra variable para que ella cambie. Ella cambia por sí misma, ¿sí? Entonces ponemos a veces estos ejemplos en relación en este sentido. Por ejemplo, aquí las variables que están funcionando, pues sí, tiene que ver con el contagio. Pero aquí, por ejemplo, una variable importante es el quedarse en casa. Entonces, cuando tenemos estas condiciones, estamos hablando de que una variable hace que dependa de otra. Entonces, la contención de la gente en casa, esa variable, cuántas gente se van a quedar en casa, va a afectar a una variable que se llama número de contagios, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación. Cuando hay una relación es porque va a haber una variable que depende de otra. Entonces, repito, para este caso sería la variable del número de gentes que se queden en casa va a modificar el comportamiento de la variable del número de contagios. Ahí entonces estamos hablando de una dependencia. Una variable va a depender de otra, ¿sí? Bien, cuando nosotros tenemos una dependencia de variables, nosotros vamos a ver, veíamos que nosotros podíamos armar modelos matemáticos, o sea, desde secundaria ya armamos modelos matemáticos, nada más que nadie nos los dice, que se llaman ecuaciones, ¿no? Y se llaman ecuaciones por el término ecual, que tiene aquí una igualdad. Eso quiere decir ecuación, que tiene una igualdad. Y esto que estoy poniendo aquí, pues es un tipo de ecuación, muy sencillita, pero es un tipo de ecuación. A partir de este momento, nosotros vamos a dejar de ver variable X y variable Y nosotros vamos a determinar nuestra X como variable independiente y nuestra Y como variable independiente. Y entonces, ahora vamos a utilizar esta simbología que está acá abajo. Esta simbología que está acá abajo la utilizaron ustedes mucho en bachillerato y se lee de la siguiente manera. F de X es igual a X. Y es lo mismo que escribir Y es igual a X. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es cambiar la nomenclatura. Ahora en lugar de Y, la voy a llamar F de X. ¿Por qué F? Porque se dice que Y es una función de X, ¿sí? Función de X. Quiere decir que Y funciona con respecto a cómo se mueve X. ¿Sí? Ahí está la dependencia. Es como ustedes con sus novios o sus esposos. Ustedes funcionan de acuerdo a cómo funciona su esposo. ¿Les gustó el ejemplo? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, ese es justamente el concepto de función. Vamos a tener variable dependiente y variable independiente. Vamos a tener que ahora en lugar de Y le vamos a llamar F de X, ¿sí? Y una vez que tengamos esto, ¿para qué nos va a servir este concepto? Vean, cuando nosotros tengamos una representación en forma de ecuación, nosotros la vamos a poder representar de forma gráfica. En un eje cartesiano, donde la horizontal va a ser X y la vertical va a ser Y, nosotros si hacemos, lo que hacemos es darle valores a X y a Y, pues vamos a tener una línea de este tipo, ¿no? Con una pendiente igual a 1. Si recuerdan, el concepto de pendiente era el ángulo de inclinación. Bueno, la definición exacta es la tangente del ángulo de inclinación de esta línea. Pero en realidad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tanto se inclina? Nosotros decimos, no, pues tenemos una calle que está con una pendiente muy elevada, pues decimos que está muy empinado, ¿no? Voy a cambiar el término a algo más coloquial, pero hacemos la relación de pendientes muy altas, algo muy empinado, ¿sí? Pendientes poco altas, algo que pues no está tan empinado. Entonces, justamente lo que está diciendo es que tanto se está inclinando esta cuestión, ¿sí? Entonces, en las rectas nosotros vamos a tener ciertos valores, no solamente Y y X. Bien. Una vez que tenemos esto, resulta, ¿para qué nos sirve toda esta información? Resulta que nosotros vamos a ver que cuando nosotros hicimos la captura de datos en estadística,
vamos a hacer el supuesto de que sus datos, cuando ustedes los grafican, son esos puntitos azules que están ahí, ¿sí? Esos puntitos azules que ustedes pusieron ahí son los que están, que encontraron. Hicieron, no sé, 200 observaciones y esas 200 observaciones las quisieron graficar en donde van a tener una variable que regularmente la dependiente va a ser la que está en horizontal y la independiente, perdón, repito eso, que la variable independiente es la que está en horizontal y la variable dependiente es la que está en vertical. Y entonces van poniendo esos puntitos, porque van a generar coordenadas y ahí ya graficaron su población. Ok. Pues a simple vista, si nosotros quitáramos la línea roja, nosotros veríamos que esa población como que va en aumento, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que conforme aumenta X, ¿qué le pasa a Y? Aumenta Y. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo que aquí, esta gráfica, hay una relación positiva entre X y Y. ¿Por qué positiva? Porque cuando aumenta uno, el otro también aumenta. ¿En qué proporción? No lo sé todavía, pero va aumentando. Bien, una vez que vemos eso, ¿qué es lo que va a hacer la regresión lineal? La regresión lineal lo que va a hacer es justamente esa línea roja. Ustedes van a poner esa línea roja y esa línea roja no es otra cosa más que el modelo de nuestra población. ¿Para qué nos sirve esa línea roja si ya tenemos esos puntitos azules? Ah, bien, pues si nosotros tenemos la suficiente información, nosotros no necesitamos realizar un nuevo experimento para poder ver el comportamiento. Lo que vamos a hacer es que con esta información y esa línea roja que ya acabamos de calcular, cuando se nos presente un caso similar, nosotros podemos hacer referencias, podemos asegurar o podemos hacer inferencias referente a la nueva población. ¿Sí? ¿Qué es lo que les decía yo de la curva de crecimiento de los niños? Si ya tengo los datos de 5 millones de niños mexicanos de clase media que viven en ciertas regiones del país y he empezado a hacer los comportamientos de ellos, pues ya puedo empezar, van a ser mis puntitos azules esos 5 millones de niños. Resulta que yo puedo hacer entonces una gráfica como la roja y ese comportamiento me estaría estableciendo cuáles son los criterios que vamos a trabajar para poder determinar un comportamiento ya general, ¿sí? Que va a ser el rojo. Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a obtener la idea de la regresión lineal es encontrar esa línea roja y su comportamiento matemático que va a ser una ecuación de la recta. ¿Se acuerdan de esta recta? Y igual es a ax más b, en donde tenemos la variable dependiente, la y, que también le podemos poner f de x, es igual a x más b, en donde a era la pendiente, el grado de inclinación, x la variable independiente, y b en donde toca al eje de las x esta ecuación. Ok, hasta aquí voy a dejar esta parte para que veamos cómo sería la tarea.